¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. El día de hoy el presidente en la conferencia habla sobre este tema de esta columna que escribe este periodista Héctor de Mauleón en este periódico El Universal. Y fíjense nada más lo importante que es esto porque, fíjense, la periodista que le pregunta al presidente sobre este tema dice algo que es clave, da justo en el clavo porque dice la periodista. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Porque el presidente ha sido uno de los presidentes que más ha garantizado la libertad de expresión aquí en México. Pero dice esta periodista, ¿qué va a pasar cuando se cruza esta línea de libertad de expresión? Incluso dice la periodista, cuando se permite tanto la libertad de expresión que incluso se cruzan líneas hasta el grado de falsificar documentos, y no documentos aquí en México, documentos estadounidenses para atacar, para difamar. ¿Qué pasa cuando se cruza la línea de la libertad de expresión a la difamación? De esto habló el presidente el día de la conferencia y de verdad es muy importante. Resulta que todo esto se da luego que de este periodista, este columnista, Héctor de Mauleón, escribe en el Universal este tema sobre donde supuestamente Américo Villarreal, este gobernador, es financiado por el cártel del noreste y que Estados Unidos lo sabía y que incluso estaba avisando. Fíjense, vamos rápidamente a leer primero lo que escribe Héctor de Mauleón. A principios de marzo pasado desaparecieron 2 elementos de la Marina y un presunto operador financiero del cártel del noreste. Gerardo Teodoro Vázquez Barrera y Jerry, los marinos, habían sido enviados como escoltas del senador de Morena, José Narro. Esto es lo que escribía Héctor de Mauleón. Y fíjense lo que escribía aquí en esta columna. Y aquí es donde se habla de cruzar esa línea de la libertad de expresión a la difamación. El 14 de marzo del 2022 el embajador Ken Salazar envió un cable confidencial que podía ser veneno puro para Morena y que estaba dirigido a la DEA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y la Homeland Security, entre otras dependencias del país vecino. Fíjense, está hablando de un cable, de un documento confidencial de Estados Unidos que circulaba en las agencias de Estados Unidos. Una copia del documento se puede consultar en la liga final del texto. En este documento, clasificado como Top Secret en el expediente MX Top KK 389, el embajador señaló que según fuentes de la DEA, los marinos desaparecidos podrían haber sido comisionados tanto por el operador financiero del cártel como por el senador de Morena para transportar dinero obtenido del tráfico de drogas a fin de apoyar financieramente campañas de este partido en el Estado de México en 2023, el partido de Morena. Esto es lo que escribía columnista Héctor de Mauleón en el Universal. Y obviamente de aquí se colgaron estos panistas. Incluso en una sesión en el Senado el día de ayer, esta senadora Lili Téllez acusa al senador José Narro de estar inmiscuido con el crimen organizado. Incluso le dice que mancha la tribuna, porque esto es lo que hacen los panistas. Crean una noticia falsa y de ahí empiezan a atacar, a golpetear. Y cuando se solucione, cuando demuestran que era falsa, mientras ya está el ataque, ya está la difamación, mientras ya está esta campaña negra. Vamos a escuchar todo el show que hizo el día de ayer Lili Téllez en el Senado con referencia a este tema. Adelante, senadora Lili. Adelante, senadora, con mucho gusto. Gracias, senadora Armenta. Quiero resaltar que Napoleón Gómez Urrutia habló 4 minutos aquí y yo creo que tengo el derecho también. Adelante, senadora. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a nombre de los ciudadanos de México a un periodista en particular, un periodista muy valiente que ha estado publicando información de interés nacional, de gran interés nacional. Un reconocimiento al periodista Héctor de Mauleón, que nos ha advertido y que ha dado seguimiento a un caso gravísimo
aquí en el Senado de la República, y es referente al senador José Narro. Senador Narro, mire, voy a pasar a aquella tribuna para que me vea bien. Adelante, senadora Lili Telles. Muy bien, no es un diálogo con el senador Narro, pero sí quiero que me vea porque, senador Narro, yo le conmino a que tenga dignidad y renuncie a su fuero. Usted ha sido exhibido, tranquilos, usted ha sido exhibido en una fotografía departiendo alegremente, y es notorio el alegremente, con Américo Villarreal y con un narcotraficante. Es de suma gravedad su caso. Su presencia en esta mesa directiva ensucia la mesa directiva. Su presencia en el Senado con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional. Que usted alegremente conviva con un narcotraficante, que no oculte su adicción al dinero, no solo del erario, sino al dinero sucio, al dinero proveniente del narcotráfico. Si usted no debe nada, hágase a un lado y permita que la Fiscalía lo investigue, pero no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada. Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país, y aquí los de su bancada... Esto es lo que decía Lili Telles armando todo este show el día de ayer en el Senado, ante esta publicación de Héctor de Mauleón, este pseudo periodista, este mentiroso, este difamador, y todavía Lili Telles se atreve a llamarlo valiente periodista. Fíjense nada más, resulta que pues ya el gobernador Américo Villarreal pues rechazó estas acusaciones de Héctor de Mauleón. Asimismo pues hizo un llamado al embajador Ken Salazar a aclarar este tema. También José Narro, pues senador de Morena, pues publicó en su cuenta de Twitter: a la derecha no se le acaba la imaginación para mentir contra el proyecto de la 4T. Hasta cables confidenciales inventan por supuestos falsos. Nos reunimos con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y confirmamos la falsedad de estas filtraciones. Tomaremos medidas. Esto es lo que publicaba pues el senador José Narro de Morena. Y fíjense, luego de esto, pues resulta que ya Ken Salazar sale a aclarar pues que estos documentos filtrados sobre Morena y Américo Villarreal son falsos. Y dijo Ken Salazar que ni siquiera, ni siquiera existen, se los inventaron, no es que hayan falsificado, se los inventaron para poder atacar a Morena. Y esto lo dijo Ken Salazar en una reunión que tuvo con la senadora Laida Sansores y el gobernador Murat. Dijo Ken Salazar que esto es totalmente falso y punto, que no hay ninguna existencia de estos cables. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo Ken Salazar. En lo segundo, esos cables no son de los Estados Unidos. Punto, ¿no? Eso es todo lo que dice. Dice, esos cables no son de Estados Unidos. Punto. Así de simple. El día de hoy en la conferencia se le pregunta al presidente sobre esto y dice el presidente, es que están desesperados. A tanto llegó la descomposición, la desesperación de estos conservadores que ahora cruzan la línea de la libertad de expresión a la difamación. No tienen con qué atacar a la 4T, no tienen con qué atacar a Morena y brincan de la libertad de expresión a la falsificación y se convierte en difamación. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia y también lo que dijo esta reportera, porque la verdad es que hay que señalar que lo que dijo esta reportera pues da justo en el clavo. ¿Qué pasa en un país como México, donde se garantiza demasiado la libertad de expresión, que incluso los conservadores, los opositores, brincan esta línea y recurren a la difamación, incluso a crear documentos falsos, estos cables falsos, y no solo de México, o sea, dijeras, no son ni documentos del país, sino documentos estadounidenses falsos para atacar a un gobierno
de otro país, en este caso México. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió el día de hoy en la conferencia. También nada más para precisar un poco de esta columna del Universal en la que Héctor de Mauleón pues fue desmentido por el mismo embajador Ken Salazar. Preguntarle si con esto, porque pues él estaba señalando al gobernador Américo Villarreal y al senador Narro de tener vínculos con el narcotráfico y pues resultaron ser cables falsos, ¿no? Preguntarle si cree que qué pasa con esto, que ya se están atreviendo incluso a falsificar documentos y estos cables, ¿no? ¿No cree que esto ya excede incluso en la libertad de expresión porque pues está falsificando algo? ¿O qué piensa de estas nuevas, pues ya más que manipulación o invento de noticias falsas, pues ya es también falsificar documentos? Yo creo que es parte de la descomposición que están padeciendo los conservadores y los que dominaban antes. Están muy desesperados y están cometiendo muchos errores en la desesperación. Y hay crisis en los aparatos del antiguo régimen, los aparatos de control y de manipulación están en crisis. Entonces, se generan informaciones falsas, que ya no obedecen a investigaciones de agencias. Por ejemplo, ahí involucran a la DEA. Y ya está tan suelto todo abajo, que es parte de la crisis, que ya no hay control completo. Entonces, pueden filtrar información sin que se den a conocer esos informes arriba o a las autoridades superiores. Me consta que cuando lo del general Cienfuegos… Esto fue lo que dijo el presidente sobre este tema y vaya que tiene razón, o sea, están en crisis estos pues conservadores, estos aparatos que manejan a todo este grupo golpeador, pero ya están llegando más allá. Ya no es solo pues atacar, ya no solo inventarse campañas contra el movimiento, sino que ya crear información falsa supuestamente proveniente de otro país para atacar a el gobierno de México. ¿Y qué pasa cuando son desmentidos? No pasa nada, no pasa nada, el daño ya está hecho, el golpeteo ya está hecho, incluso senadores panistas como Lili Téllez suben a tribuna a decir toda esta sarta de porquerías en contra de Morena, del senador Narro, y después sale Ken Salazar, lo desmiente y ya, ahí quedó. No hay ni sanción, no hay nada, no hay ni siquiera un castigo, por ejemplo, para Lili Téllez, por ejemplo, para Héctor de Mauleón, este columnista que mintió, que falsificó estos supuestos cables. ¿Qué pasa cuando ya se brinca la libertad de expresión a la difamación, a la falsificación? Sería pues un tema que sería pues bueno debatir, porque debe haber una sanción a quien difame, a quien invente, a quien calumnie, porque esto ya no es libertad de expresión. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban a este canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Les agradezco mucho a las personas que dejan un like, a las personas que se suscriben, porque esto nos ayuda a llegar a más personas, nos ayuda pues a crecer también, y lo más importante, nos ayuda a desmentir toda esta porquería que hace la oposición. Los invito a que compartan esta información porque, como les decía, la mentira ya la dijeron, el ataque ya lo hicieron,
ya enlodaron, es importante también compartir estos videos donde se desmiente a todo esto, para que las personas que vieron lo que dijo Lili Telles, las personas que leyeron lo que dijo Héctor de Mauleón, también sepan que lo que leyeron anteriormente era falso, era una mentira. Así de simple. Amigos, yo me despido de ustedes, me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.